Este video es informativo y educativo. No deberán sentirse motivados a hacer lo que aquí aparecerá. El peyote es una de las plantas más reconocidas a nivel mundial. Es un elemento de gran importancia dentro de las tradiciones de algunos grupos indígenas de Norteamérica, pero también uno de los alucinógenos naturales de mayor consumo y el centro de innumerables controversias entre gobiernos y pueblos luchando por su autodeterminación. Es medicina espiritual y una de las denominadas plantas maestras asociadas con prácticas chamánicas y religiones antiguas. El peyote es una planta perteneciente a la familia de las cactáceas, que se distribuye en el norte de México y el sureste de Estados Unidos en la franja desértica que rodea el trópico de Cáncer. Es un cactus pequeño de color verde azulado y a diferencia de muchas otras cactáceas no presenta espinas. La fama de este pequeño cactus se debe a que es la planta alucinógena de mayor uso en toda Norteamérica, aunque también es recomendada por sus propiedades medicinales. Al no presentar espinas, la principal defensa del peyote frente a sus depredadores es un sabor desagradable. El peyote desarrolló una composición química que hace que cualquier animal que se alimente con él sufra una experiencia psicotrópica alucinante. De este modo, el animal tendrá pocas ganas de repetir, y en el caso de que ingiriese peyote en grandes cantidades, podría hasta morir. Detrás de este peculiar sabor se encuentran más de 50 sustancias conocidas como alcaloides. Muchas de estas sustancias tienen propiedades psicoactivas que alteran la percepción de la realidad cuando son consumidas en cantidades adecuadas. La más conocida de estas sustancias y la responsable de los efectos asociados al consumo del peyote es la mescalina. El consumo ritual de peyote está asociado con los huicholes en el norte de México, pero también con los nayeri, los tepehuanes y los rarámuri. En Estados Unidos, algunos grupos de nativos americanos como los kiowas, los navajo y los comanches también han estado históricamente relacionados con la planta y su aprovechamiento. Según recuentos prehispánicos, los chichimecas y los toltecas ya sabían de las propiedades del peyote. Lo utilizaban de forma frecuente desde hace más de 2000 años. Actualmente, la Iglesia Nativa Americana, fundada a finales del siglo XIX, es responsable del mayor consumo de peyote en el mundo. Esta iglesia, conocida popularmente como la religión del peyote, se extiende por Estados Unidos y Canadá y mezcla la ideología cristiana con elementos de religiones nativas americanas. Las poblaciones de peyote del sur de Texas proveen a la iglesia nativoamericana de hasta 1,5 millones de cabezas de peyote por año. En México, el peyote es extraído del desierto de Wirikuta por los Wixárika y otros interesados en la planta. El peyote siempre se ha encontrado en medio de una controversia. Mientras que para los grupos nativos se trata de una planta sagrada y una herramienta de crecimiento espiritual, las sociedades occidentales lo han tratado, en la mayoría de los casos, como una planta ilegal y peligrosa, de la cual deberíamos mantenernos alejados. La sociedad novohispana mostró cierto interés académico por la medicina tradicional y la herbolaria relacionada con los pueblos americanos, pero el peyote siempre fue visto con malos ojos. Esto se debe a que la relación de los grupos indígenas con la planta contrastaba con el uso de otras hierbas medicinales. Las visiones y el conocimiento obtenidos a partir del peyote y su importancia dentro de la cosmovisión indígena no fueron bien vistos por la Iglesia Católica, que rápidamente condenó su uso y consideró a la planta como peligrosa, pecaminosa e ilegal. En México, la Santa Inquisición vetó su uso en el siglo XVII y el gobierno novohispano intentó erradicar la planta y su consumo. En la medicina tradicional, el peyote se utiliza no solo como un remedio espiritual, sino como medicina para tratar la artritis, problemas estomacales, asma, influenza, diabetes e incluso picaduras de animales ponzoñosos y mordeduras de víbora. Se han comprobado que el peyote tiene propiedades analgésicas y antibacterianas y cuenta con la capacidad de potenciar el sistema inmune y puede ser de ayuda en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, además de que ayuda a regular algunas afecciones del sistema nervioso. Al ser consumido como alucinógeno, el peyote produce algunas reacciones físicas como alteraciones del ritmo cardíaco y la presión arterial, náuseas y vómito. El peyote es una especie amenazada principalmente por la reducción de su hábitat natural.
aunque también por el incremento en la demanda de botones para experiencias psicotrópicas y rituales. Como todo cactus, el peyote tiene un ciclo de vida sumamente largo y un aprovechamiento desregulado pone en riesgo no solo las poblaciones naturales del peyote, sino la salud de todo el ecosistema. Muchos de los grupos relacionados con el peyote tienen una forma de cosecha que consiste en cortar la parte superior de la planta, los botones o cabezas, dejando parte del tallo y la raíz intacta. Estos cortes comunes en la reproducción vegetativa de muchas otras cactáceas permiten que el tallo se regenere y produzca más cabezas de peyote en tiempos relativamente cortos. La extracción de la planta completa debe evitarse a toda costa. Desde hace varias décadas existe un boom del turismo espiritual relacionado al peyote. Aunque no es posible dividir el mundo entre personas que deberían tener acceso al peyote o no, las prácticas de la nueva era alrededor de la planta llevadas a cabo de manera excesiva e inapropiada pueden crear conflictos entre los grupos indígenas y las autoridades locales, incluso poniendo en riesgo el futuro de las prácticas rituales y la autodeterminación de los pueblos asociados al peyote, una sustancia capaz de generar alucinaciones y fuertes estados de éxtasis en quien la consume. La experiencia de estar bajo la influencia del peyote es muy diferente dependiendo de la cantidad de mescalina que se consuma. Una dosis baja puede provocar euforia con periodos de concentración y relajación extendidos y sentimientos de empatía por encima de lo normal. Las dosis altas provocan alteraciones visuales caracterizadas por la presencia de colores brillantes, figuras geométricas y sinestesia. Las alucinaciones más fuertes involucran la pérdida del contexto espacio-temporal, la despersonalización y lo que muchos explican como la presencia de lo divino. A pesar de haberse usado desde tiempos inmemoriales, el peyote es una de las sustancias psicodélicas más potentes que se conocen en la actualidad. Sus efectos tardan en notarse, pero una vez comienzan, el viaje psicodélico es potente e intenso. Si se piensa en alguna droga que produzca una experiencia similar, solo se debe hablar de hongos psilocibe cubensis o el LSD. Ahora vamos a hablar de sus efectos. En un principio se pueden notar fuertes náuseas, vómitos, calambre y llantos que no tienen relación con la tristeza. En las ceremonias rituales indígenas, los vómitos iniciales son considerados la parte en la que se purifica el alma. A continuación comienza un viaje psicodélico e introspectivo que puede durar entre 6 y 12 horas. El viaje suele ser una experiencia alucinante, sensorial y sensitiva que puede ir desde la sensación máxima de placer y gozo hasta la paranoia. La sensación de placer suele ir en aumento y se convierte en un viaje más extraño y psicodélico. Comienzas a ver imágenes de colores muy brillantes e intensos, es decir, se sufre una experiencia especialmente visual. A continuación, el viaje comienza a hacer volar nuestra mente, enviándonos a un lugar oscuro, vacío y en calma, muy lejos de todo lo anteriormente conocido. En ese instante se puede sentir la sensación de volar. Literalmente, se está sumido en un estado alterado de conciencia en el que la empatía y el placer inundan nuestro organismo junto a visiones y sensaciones inexplicables. Estas sensaciones pueden variar en función del individuo y su situación personal al consumir el peyote. Algunas personas sufren experiencias mucho menos placenteras, incluso un poco traumáticas. Por eso se recomienda consumirlo en grupo, junto a personas que puedan ayudar a relajarnos y tranquilizarnos. Con el paso de las horas, la experiencia se va reduciendo y poco a poco vamos volviendo a sentir el control de nuestra conciencia. Al día siguiente suele acompañarnos una sensación de relajación y de cansancio físico. Los usos del peyote son múltiples y variados, desde su uso recreativo al ritual o el terapéutico medicinal. En cuanto a su uso terapéutico, tradicionalmente se ha empleado como analgésico para aliviar la ansiedad, la neurastenia, el reumatismo u otros dolores físicos. También se ha empleado en psicoterapias de dos tipos, la psicodélica y la psicolítica. La primera es típica en Estados Unidos y se administran altas dosis de peyote en una sola sesión. La segunda es más típica en Europa y se emplean dosis pequeñas en diversas sesiones. Existen tres formas principales de consumir peyote: masticar el cactus ingiriendo su jugo, llenar cápsulas con cabezas secas de peyote bien molidas y por último, realizar tés o infusiones.
La dosis genérica son 100 miligramos, aunque la dosis varía en función del consumidor y el peyote consumido. Algunas personas necesitan menos de 100 miligramos y otras no sienten una experiencia potente hasta llegar a los 350 miligramos. Las dosis recomendadas de mescalina son 27 gramos de peyote equivalen a 300 miligramos de mescalina, 150 miligramos dosis mínima, 150 a 300 miligramos, dosis moderada, de 300 a 400 miligramos, viaje potente entre 6 y 12 horas, de 450 a 500 miligramos, viaje muy potente aproximadamente 12 horas, de 500 miligramos a 600, viaje muy potente de aproximadamente 24 horas. En definitiva, el consumo de peyote puede ser una experiencia inolvidable, siempre y cuando se controle la dosis y se consuma con moderación. La importancia del peyote es innegable en el mundo actual. No solo es una parte fundamental de la cosmovisión y la vida espiritual de distintos pueblos indígenas, también ha sido el centro de movimientos contractuales y de discusiones acaloradas entre gobiernos y distintos pueblos en lucha por su autodeterminación. Más que una planta alucinógena, el peyote es un elemento cultural de gran importancia para los pueblos norteamericanos, una medicina física y espiritual, y una herramienta de crecimiento personal para aquellos que lo consumen de forma responsable. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Bye bye.